Así que con esta idea simple, dólar a 200, del 5 al 30 de septiembre, en un mercado alternativo que habilita solo para estas operaciones del complejo soja el Banco Central, con un mecanismo de ahorro a través de las cuentas dólar chacarero o dólar link o cuenta chacarero, como la llaman los bancos, el Banco Nación, el Banco Provincia, y obviamente además con la posibilidad de que esto permita que nuestros productores sientan que el gobierno los acompaña, entiende sus problemas, pero que además necesita de ellos para seguir consolidando la recuperación y estabilización de la economía argentina. ¿Qué análisis hace de la medida que se ha tomado? ¿Le parece buena? ¿Va a dar resultados? ¿El gobierno necesita imperiosamente robustecer las reservas del Banco Central? Los resultados yo creo que se van a dar. Ayer se hicieron varios negocios, por lo que tengo entendido, de varias toneladas, ¿no es cierto? El problema es que es lindo el partido, pero nosotros estamos en el banco de suplentes. Y cuando digo nosotros, hablo de los productores más chicos, ¿no es cierto?, de los productores que representamos. ¿Y por qué digo que estamos en el banco de suplentes? Pues la mayoría de nuestros productores, no digo todo, pero la mayoría, ya tuvo que liquidar la soja allá por mayo, junio, para hacer frente a sus obligaciones, todo lo que había sido la cosecha que había pasado, más lo que se liquidó también para afrontar la siembra de maíz, ¿no es cierto?, los insumos. Así que lamentablemente, nuevamente es una medida para un grupo de gente, no para el universo de los productores, y es una medida coyuntural, ¿no es cierto?, es una medida por una necesidad de gobierno, no es una decisión política, de una política buscando empezar de alguna manera a encontrar esos caminos de crecimiento, de que venimos ya hablando hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, el tema de retenciones, bajar la presión tributaria, ¿no es cierto? Esto no se da el debate cuando la necesidad del gobierno es, como es en este momento, imperiosa, sale con esta medida que no beneficia a los productores que nosotros consideramos que tendrían que ser más beneficiados, ¿no es cierto? Ese productor que tiene la producción como forma de vida, no como unidad de negocio, ese productor que mantiene toda su estructura con esto y que hoy le cuesta tener silos bolsas, como se dice, el campo, y ustedes lo saben mejor que nadie, ¿no es cierto? En el interior de la Argentina se sabe y se conoce esto, no en Buenos Aires. Campo no somos todos iguales y nosotros no todos tenemos hilo bolsa y estamos sentados arriba de la soja esperando una devaluación o una medida de este tipo, ¿no es cierto? Así que por ese lado le hemos hecho el reclamo tanto al ministro Massa como al secretario Bailo, puntualmente diciendo esto, ¿no es cierto?, que es una política para un grupo de personas o para empresas o grandes productores, que no es el común del productor pequeño, mediano, y tampoco vemos una política que aliente a las economías regionales, ¿no es cierto? Así que en eso estamos hoy. Por supuesto que hay productores que lo van a aprovechar y está bien que así sea, pero también tenemos que pensar en los que quedan en el camino, los más vulnerables, los que menos espaldas tienen, ¿no es cierto? Que son los que primero vendieron. Por supuesto, allá por mayo, junio, para hacer de alguna manera pagar sus obligaciones, pagar los alquileres, seguir manteniendo esos campos para que no se los quite alguno más grande, algún grupo concentrado. Ese productor hoy prácticamente no le queda nada de soja, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay que esperar, Guía? Hay 14 tipos de dólar hoy. 14. ¿Qué hay que esperar? ¿Otro dólar? ¿Un dólar trigo? ¿Un dólar maíz? ¿Un dólar gallina? Lo que hay que hacer es volver a la normalidad, no acostumbrarse a lo normal. La normalidad es un tipo de cambio unificado, competitivo, ¿no es cierto?, que pueda tener una cotización, que no tengamos estos sobresaltos con el dólar blue, con el dólar MET, que se me va el dólar turista, que se me va acá y que se me va allá, ¿no es cierto? Y ir bajando el tema impositivo, ir una reforma tributaria. Hoy las retenciones, que es lo que siempre hablamos, ¿no es cierto?, es muy
dispar y muy inequitativo, ¿no es cierto? Pagás retenciones del 33% cuando sacaste una super cosecha y pagás un 33% cuando perdiste plata. Y cuando sacaste 8 o 9 quintales. Y esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Por eso digo que es una medida coyuntural que no soluciona el problema y que todavía no hemos empezado a hablar ni con con ningún gobierno. O sea, acá no estamos hablando de la política en general, ¿no es cierto? Y tampoco digo de que, digamos, bueno, retención cero y que se las arreglen. O sea, buscar de alguna manera un equilibrio para que no sigan cayendo productores pequeños, medianos, para que no siga pensando la gente en que es mejor alquilar un campo que trabajarlo. Creo que eso es muy complejo, pero la gente se ha cansado de renegar de que le cambien las reglas de juego, de que te cambien el caballo en la mitad del río, todas estas cosas, que no haya una previsibilidad. Vuelvo a decir, esto no es contra un gobierno, es contra la política. La política, hemos discutido ley de semilla horas enteras, no hemos podido sacar una ley de semilla, nos siguen cobrando las empresas multinacionales por cánones de producción, no tenemos una ley de arrendamiento acorde y la hemos discutido, la hemos intentado poner, y si vamos un poco más al mundo de la gente del día a día, no del sector productivo, tenemos una ley de alquileres que sigue haciendo pedazos los bolsillos de cada uno de los que alquila una casa, y tampoco se discute. O sea, la política se ha abstraído de la realidad de la producción, se ha abstraído de la realidad de la gente, y esto es lo que estamos viendo hoy, ¿no es cierto?, con una política de coyuntura que van a aprovechar los que según ellos quieren combatir, que no está mal que lo aprovechen y que se pueda mover la rueda de vuelta, pero los más vulnerables, los más complicados, quedan mirando la sembrera con un enojo bastante molesto, ¿no es cierto?, porque dicen, al final nunca nos toca a nosotros, ¿no es cierto?, siempre es para la plata llama a la plata, me decía los otros días alguien, ¿no es cierto?, y creo que tiene un poco de razón. Elvio, cuando decís tipo de cambio competitivo, hay quienes en defensa del gobierno dicen, cuando se plantea esta cuestión, lo que nos están diciendo es que quieren una devaluación, y cuando se produce una devaluación, lo que aumenta significativamente es el número de pobres, de gente que no llega a lo mínimo. Si nos queremos mentir, está bárbaro lo que nos dice esa gente, ¿no es cierto? Y digo si nos queremos mentir porque hoy tenemos una inflación en dólares, producto de un dólar blue que llegó casi a los 350 pesos. Y esto no lo puede negar nadie, ¿no es cierto? Un producto que valía X cantidad de dólares hoy vale casi el doble, ¿no es cierto? Un rollo de alambre que valía 20.000 pesos, hoy vale 40.000. Una goma que valía 10.000, 8.000 pesos, vale 22.000, una goma 13, no te estoy hablando de una goma de una camioneta importada, no, de un auto común, corriente, cualquier auto que anda en la calle, una goma 13, vale 40.000 pesos, perdón, 40.000 pesos cada goma. Entonces, evidentemente que acá hay un relato que no se condice con la realidad, porque si bien el tipo de cambio supuestamente no se ha tocado, pero la inflación existe, y si no, anda lo que te decía recién, 60,45%, anoche estaba leyendo, creo que es el ajuste para el que renueve un contrato de alquiler este mes. Entonces, evidentemente, acá, más allá de que haya devaluación o no haya devaluación, la inflación existe, la inflación está, y después sí podemos discutir, o el engaña pichanga, decir si aumentamos esto, pasa esto otro. Hoy, vos lo dijiste cuando empezamos la nota, 14 tipos de dólares. 14. ¿Cómo haces para darle el precio que vale realmente tu producto? ¿Importado o no importado, o de producción nacional, pero siempre algún componente de afuera tiene? ¿Cuál es el valor que yo tengo que tomar? Los 140 del contado del dólar Banco Nación,
los 2.50 del dólar turista, los 2.93 del dólar MEP, los 2 del dólar Link, los 300. La verdad que esto es lo que ha hecho también que haya tanto, se ha hecho una maraña tan difícil de desatar, que va a ser complejo, ¿no es cierto? Y la otra cuestión que también ha llevado mucho, y tenemos que ser realistas, la guerra aumentó muchísimo los productos en su momento, pero por ejemplo hace un año atrás estábamos hablando de un novillo pesado, creo que eran 390 pesos, y hoy estamos hablando de 320 un novillo pesado, ¿no es cierto? Ha bajado 60 pesos. Bueno, ¿cuánto bajó la carne realmente en el mostrador? Bueno, estas cosas son las que pasan en la Argentina. Baja el dólar, no baja nada, sube el dólar, sube todo. Y hoy estamos en este problema, ¿no es cierto? Un problema que el gobierno necesita dólares, producto de que hay que importar energía, hay que importar gas, hay que importar petróleo, ¿no es cierto? Y las reservas se han caído muchísimo, pero bueno, hay una política que no nos ha contenido a todo, y sin salir ni hacer escándalos ni nada, solamente marcar que lo que se dice con el pico se banca con el cuero, ¿no es cierto? Y muchas veces acá no se dice con el pico, pero no se banca con el cuero, y hoy han dejado a muchos pequeños, medianos productores sin poder acceder a este beneficio que realmente le podía hacer falta, y esperemos que en esta semana, que si nos llama el ministro o nos llama, bueno, el ministro no creo porque está en Estados Unidos, el secretario, podamos empezar a ver qué política le podemos dar para contener a ese interior profundo, para contener a ese productor chico que es donde tiene que estar. Guía, cuando Massa el domingo habla de las economías regionales, ¿fue un mensaje para tranquilizar, un ñanga pichanga, como se dice acá en el Polo Nuevo de Basavilbaso, o hay una posibilidad de que haya herramientas como esto del dólar soja, que traten de impulsar como para mitigar el problema que está teniendo la economía regional en general? Nosotros todavía no tenemos un plan... una hoja de ruta, digamos. Una hoja de ruta del gobierno. Sí, esto fue una clara alusión a nosotros, a Federación Agraria, porque fue lo que nosotros planteamos en las reuniones previas que hubo, ¿no es cierto? Planteamos estas dos cosas, economías regionales y pequeños y medianos productores que ya vendieron la mayoría de su stock, o muchos de ellos les queda algo de stock, pero lo usan para que el 25 del mes venden la soja que tienen que vender o el maíz para pagar los sueldos, para pagar impuestos, para mantener la familia, pagar el supermercado, pagar la prepaga o pagar el colegio de los chicos del 1 al 10 de cada mes, ¿no es cierto? Esto es lo que muchos productores hacen, o lo que la mayoría del pequeño y mediano productor hace, y es lo que, bueno, por ahí es difícil de hacer entender, porque se ha hecho un relato de que todos somos iguales. Parte de culpa la tenemos nosotros, de que todos estamos sentados arriba de las silobolsas, que todos especulamos y que todo lo único que estamos esperando es que reviente el país para ser multimillonarios. Cosa que en muchos lugares de la Argentina, no solamente en la provincia de Entre Ríos, en muchos lugares de la Argentina esto no sucede, y en muchos productores tampoco sucede, ¿no es cierto? Así que veremos cómo sigue todo esto. Hoy por hoy estamos marcando esta diferencia que nosotros vemos, marcando que no ha llegado la cobija para todos, y que, bueno, veremos cómo seguir adelante, si es que de alguna manera hay realmente una voluntad política, que es lo que tiene que haber para solucionar algunos de estos temas. ¿Es de ayuda que un entrerriano, Juan José Bailo, esté en la Secretaría de Agricultura? Yo sé que tu representación, Elvio, es a nivel nacional de Federación Agraria, pero no dejas de ser entrerriano. Y el hecho de que haya un comprovinciano puede acercar algún tipo de postura. Bailo no es una persona que no conozca, además es un productor tambero.
Sí, siempre es de ayuda, y sobre todo cuando está tan cercano, y es de ayuda porque, como vos decís perfectamente bien, no tenés que ir a contarle Claro. qué pasa con el arroz, qué pasa con la avicultura, qué pasa con el sistema cooperativo en Entre Ríos. Entonces es mucho más fácil, ¿no es cierto? Nos ha tocado en algunas otras épocas con ministros de otras latitudes, como quien dice, tener que ir a contar cuál es el sistema del arroz, cómo son los pequeños y medianos productores, por qué es caro producir en Entre Ríos en pozo profundo, que no es lo mismo que en una represa, bueno, todas estas cosas, pero hoy por hoy siempre es mucho más fácil, ¿no es cierto?, ir a contar esto. Esto no significa que se solucionen los problemas, ¿no es cierto?, porque acá tenemos que también puede tener mucha voluntad el secretario Juan José Bailo, pero está dependiendo de alguien más arriba, que es un ministro, ¿no es cierto? Y por ahí se hace difícil congeniar algunas políticas. Esperemos que pueda haber este entendimiento y que podamos de alguna manera seguir sosteniendo y que la gente medianamente pueda mantenerse donde tiene que estar, que es produciendo, ¿no es cierto? Termino con esto. Un ministro alguna vez dijo una frase célebre: no hay que pasar el invierno. Ahora se dice que hay que pasar septiembre. ¿Hay vida después de septiembre? Hubo vida después de julio y después de agosto, y esto ya lo venimos charlando y viendo ya hace mucho tiempo, ¿no es cierto? ¿Por qué se dice septiembre? Porque también acá hay algunos vencimientos, pero no solamente eso, también empieza a bajar el consumo energético, sobre todo de gas, ¿no es cierto?, que es lo que las arcas del Estado los está esquilmando. Bueno, tenemos un problema con eso. ¿Qué nos falta para solucionar eso en Argentina? Un amigo le decía a otro: nos falta un caño. Increíble. ¿Cómo que le falta un caño? Sí, le falta un caño. Bueno, esperemos que pueda normalizarse un poco. Hoy la gente se maneja mucho por ¿cómo te puedo decir?, por señales, ¿no es cierto? Porque la verdad, si vamos a la realidad concreta, agarra un nuevo superministro que no ha hecho muchos cambios de fondo y decir la política es esta y vamos a ir por acá, dijo 2 o 3 cosas: vamos a bajar el déficit fiscal, vamos a hacer esto, no vamos a tomar más gente del Estado, y el mercado se empezó a calmar, como quien dice, pero las soluciones de fondo no están apareciendo. La inflación sigue día a día, el bolsillo de los trabajadores está cada vez más complicado, cada vez se hace más difícil llegar a fin de mes. Entonces, más allá que haya una calma chicha, ¿no es cierto?, esta calma pequeña, creo que más allá de septiembre va a haber también problemas, y sobre todo para contener la inflación y ver qué va a hacer todo el sector trabajador con todo esto, ¿no es cierto? Y ojalá algún político también decía que la soja era peronista, porque siempre cuando venía un gobierno peronista subía la soja y había buenas cosechas. Ojalá que haya una buena cosecha, si no va a ser complicado el año. Ya se está hablando de una pérdida de 3.300 millones de dólares por problemas de falta de agua, sequía y otras cuestiones más, ¿no es cierto? Así que bueno, ¿habrá vida después de septiembre? Seguramente que sí, pero no va a ser sencillo y no va a ser fácil, porque hay mucho por definir todavía. Hoy, vuelvo a decir, la gente está en una calma chicha, como dicen, porque hay un cambio de figurita, pero políticas de fondo, nortes claros, un presidente que nos marque el rumbo, la política que se ponga a no discutir solamente si alguien toma, si alguien roba, si alguien no toma, si alguien no roba, y que se ponga a discutir los problemas, como te decía, una ley de alquileres, que es algo normal, o cualquier otra de las leyes que hay. Va a estar difícil para seguir adelante, y va a estar difícil para que la gente
que ya se está empezando a cansar, no empiece a pedir que, como se habló en algún momento, que se vayan todos, ¿no es cierto? Elvio Guía, le mando un gran abrazo, le agradezco muchísimo su tiempo efeméride. Que Gracias. tenga buena mañana, hasta luego. Hasta luego.